Bueno, como les venía diciendo, ustedes van a tener un material teórico práctico que es parecido y es en sí igual para las carreras, para lengua española como para gramática del español, solamente que se van a diferenciar en la parte de lectocomprensión, ¿sí? Ustedes en la parte de lectocomprensión se echa para las carreras de inglés, italiano, francés, portugués, alemán, y para gramática del español van a tener otra materia que se llama taller de lectura y escritura, y también van a tener un material extra de español, ¿sí? Más allá de eso, el material de ortografía y de la nueva gramática es el mismo para ambas carreras, ¿sí? Así que yo lo que les voy a ir comentando, la primera reunión que estamos realizando desde el CEL y justamente para que ustedes puedan saldar dudas e ir acompañados, porque quizás es algo nuevo, es algo desde la virtualidad. Nosotros desde el Centro de Estudiantes siempre hemos hecho charlas y hasta clases de apoyo durante el cursillo y antes del cursillo para darle la bienvenida a todos ustedes, ¿sí? Así que cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden preguntar durante estas reuniones, como también nos pueden ir preguntando en los grupos que vamos a ir creando por idioma, ¿sí? Posterior a ello, si quieren, vamos a comenzar con la unidad número 1, ¿sí? Vamos a comenzar viendo lo que es la gramática y sus partes. Yo les voy a ir explicando cada uno de los temas. Les voy a ir diciendo que agreguen un par de ejemplos para que les resulte mucho más fácil. Y bueno, vamos a ir viendo eso durante la formativa de clases que vayamos dictando, ¿sí? Bueno, si nosotros comenzamos, digamos, por lo que es la unidad número 1, vamos a ver en principio lo que es la gramática y sus partes, ¿sí? Y dentro de la gramática y sus partes vamos a ver los diferentes niveles de análisis gramatical que existen dentro de una oración o dentro, o sea, nosotros vamos a ver que hay una unidad mayor y hay una unidad menor, ¿sí? Más allá de eso también lo vamos a hablar dentro de un texto en sí, ¿vamos? Posterior a eso también vamos a ver el abecedario, que eso no creo que haya muchas dudas, lo hemos visto creo desde que tenemos uso de razón en la primaria y secundaria. Y sí, después vamos a ver clases y tipos de letra. ¿Por qué es importante esto? Porque como futuros estudiantes de lengua hay muchos, por más de que el idioma que se trate, hay muchas personas que a veces mezclan letras como minúsculas, cursivas con minúsculas comunes o por ejemplo mayúsculas y minúsculas o escriben todo con mayúscula. Y bueno, como futuros docentes, o sea, profesores o licenciados o traductores, una de las principales temáticas que nosotros tenemos es saber escribir bien, ¿sí? Bueno, comenzando lo que es la gramática y sus partes, vamos a tener en cuenta que la gramática es, digamos, aquella que se propone, digamos, el estudio de los principios y leyes generales. ¿Y qué van a hacer estos principios y leyes generales? Van a poder aplicar, digamos, estos principios y leyes generales al comportamiento de las unidades que van a formar una lengua. Ya vamos a ver por cómo está conformada esas unidades, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estudia la gramática? En simples palabras, la estructura de las palabras, ¿sí? Cómo se relacionan las diferentes formas dentro de una oración o dentro de un texto, y también va a estudiar el significado que tienen esas palabras o el significado al que dan lugar relativamente esas palabras dentro de la oración, ¿sí? En sí, esa definición que yo les dije la pueden entrelazar o deducir, digamos, en varias temáticas que nosotros lo vamos a ver con la palabra, por ejemplo, morfología, con la palabra sintaxis, con la semántica, con la fonética y con la fonología, ¿sí? Ahora, ¿qué va a estudiar la morfología? Y ya lo vamos a ver en los diferentes análisis. Ahora lo voy a decir muy a grandes rasgos. Va a estudiar la estructura de las palabras, es decir, cómo varían, cómo es la variación de esa palabra, si tiene o no variación, es decir, si tiene o no género y número. Vamos a ver que hay algunas palabritas dentro de la oración que van a ser invariables, ya vamos a saber por qué van a ser invariables, y hay otras que sí van a tener género, número, persona, tiempo, modo, dependiendo de las estructuras que estamos hablando se trate. Posterior a eso también vamos a ver un nivel sintáctico, que ese nivel sintáctico, lo principal a tener en cuenta es saber cómo funciona, digamos, la unión que existe dentro de estas estructuras en una oración, ¿sí?
Y dentro de la sintaxis, a ustedes quizás lo más reconocido que pueden establecer es lo que es el sujeto y el predicado. Pero ya vamos a ver en la unidad 4 y 5 que el sujeto y el predicado va a estar conformado, digamos, por distintos elementos o componentes que van a cumplir cierta función, ¿sí? Dependiendo de dónde esté ubicado, si está dentro del sujeto o del predicado. Y también vamos a ver la semántica. ¿Y qué va a estudiar la semántica? La semántica se ocupa de todo tipo de significado que tiene una palabra, ¿sí? Árbol, ¿qué es? Árbol es un sustantivo. Y vamos a ver que dentro de la semántica tenemos una clasificación semántica de esos propios sustantivos que pueden ser incomunes y propios. Lo vamos a ver en unidad número 2. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso a tener en cuenta. Posterior a eso, también tenemos que relativizar el hecho de la fonética y fonología. ¿Qué va a ser la fonética y fonología? Lo van a ver ya en primer año, pero ahora a grandes rasgos lo vamos a ver a partir de la unidad menor con la cual estas se clasifican, que es el fonema, ¿sí? La fonética y la fonología la van a ir estudiando, van a ver a autores como Saussure y demás en primer año, ahora no lo van a ver a eso, simplemente lo van a utilizar como unidad de análisis al sonido. ¿Y cómo se va a diferenciar ese sonido? A través de fonemas, es decir, cómo nosotros o cómo nosotros pronunciamos una palabra, porque a veces las palabras se escriben, por ejemplo, con la C, pero nosotros lo pronunciamos con más fuerza, es decir, con la S. O, por ejemplo, a la H, que es una palabra, que es una letra muda, nosotros no la pronunciamos, entonces en los fonemas no va a tener un fonema la letra H. ¿Por qué? Porque es muda, ¿sí? Todo eso ya lo vamos a ir viendo. Por fuera de la gramática, vamos a encontrar, como dije anteriormente, la semántica, que se va a ocupar de todo tipo de significado, y la pragmática. ¿Qué va a hacer la pragmática? Va a analizar el uso, ¿sí?, que hacen los hablantes de los recursos idiomáticos. Y ustedes dirán, ¿qué serán esos recursos idiomáticos? Bueno, yo les doy un ejemplo, la metáfora. Como nosotros a veces, sin saber lo que es una metáfora, que lo van a ver en lectocomprensión y lo van a ver también en taller de lectura, y lo van a seguir viendo durante toda la carrera, podemos utilizar el uso que le damos para decir cuando nosotros queremos decir una cosa, pero en realidad lo decimos en forma de metáfora. Ya está usando también ciertas ironías y demás. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Por lo tanto, la gramática no es una ciencia particular que solamente se divide en una y vamos a estudiar el análisis gramatical de la palabra, sino que dentro de la gramática tenemos varias áreas para complementar entre sí. Como les dije, la semántica, la morfología, la sintaxis, la fonética, la ortografía, que lo vamos a ver dentro de un nivel, la fonología, y por otro lado, fuera, digamos, de la gramática, tenemos a la semántica y a la pragmática. Esto, chicos, se los explico por qué. Porque siempre lo toman, ¿sí? Siempre se los toman. Puede ser en un caso de múltiple opción o puede ser también en un verdadero y falso. Por ende, eso pongan que es importante estudiarlo. Sobre todo la diferencia entre pragmática y gramática, porque no es lo mismo una que otra, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que es el inicio, digamos, de lo que es la gramática, cómo se divide y demás? ¿O prosigo? Díganme ustedes. Si quedó claro, sigo con los niveles de análisis y ahí sí les voy a dar. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, dentro de los niveles de análisis gramatical, como les dije, empezamos a ver la gramática, vamos a tener ¿cuántos niveles? A ver, alguien que tenga el libro ahí me pueda decir cuántos niveles son. Bien, son 5 niveles, ¿sí? Bien, son 5 niveles. El primer nivel que nosotros vamos a ver es el nivel semántico categorial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver cómo o qué significan las palabras dentro de un texto o de una oración. Y vamos a ver también que estas clases de palabras, como por ejemplo un adjetivo, un sustantivo, un verbo, un pronombre, un determinante, un adverbio, una preposición, una conjunción, una interjección, vamos a tener varias clases de palabras, van a poder formar grupos sintácticos que tienen como un significado y que al ser grupos sintácticos, luego dentro de una oración van a cumplir una función, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a estudiar en el nivel semántico? El significado de las palabras. Y estas palabras van a formar grupos sintácticos que luego se van a complementar para cumplir una función. Pero nosotros lo que vamos a estudiar de esos grupos es el núcleo en sí de ese grupo y el significado que tiene como tal, ¿sí? Posterior a eso tenemos el nivel morfológico. Y acá sí, ¿qué vamos a estudiar en el nivel morfológico? Vamos a estudiar la forma o la estructura de las palabras. Es decir, cómo se combinan las unidades. ¿Y a qué me refiero con unidades mínimas de significación? Con los lexemas o las raíces y también con los morfemas, porque nosotros a veces gracias a una raíz o gracias a un artículo que tenemos dentro de una palabra, podemos clasificarlo en saber si es una palabra que indica un femenino, es decir, un género femenino, masculino, neutro. Vamos a ver también que vamos a poder tener un número plural o singular, dependiendo si estamos hablando sobre seres sexuados o seres no sexuados, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso cuando veamos sustantivo. Más allá de eso, recuerden esto, nivel morfológico, forma. ¿A qué se refiere con forma o estructura? A si la palabra es variable o invariable. ¿Y a qué me refiero con variable o invariable? A que si en ella puedo encontrar un género, un número, o vamos a poder ver, por ejemplo, en el verbo que va a tener también un modo, un tiempo, una persona, porque no vamos a tener género masculino o femenino, sino más bien vamos a tener personas, primera, segunda, tercera persona, ¿sí? Nivel sintáctico. ¿Qué estudia el nivel sintáctico? ¿Se acuerdan cuando yo expliqué recién la semántica y dije que la semántica estudiaba el significado de las palabras y que estas palabras en sí iban a conformar un grupo sintáctico que iba a tener una función dentro de la oración? Bueno, el nivel sintáctico va a estudiar esa función. ¿Cuál es la función que tiene el grupo que yo conformé dentro de una oración dentro del texto? Por ejemplo, yo digo, Ana salió a pasear. ¿Quién es el sujeto? Ana. ¿Qué función está cumpliendo Ana? La palabra Ana, que es un sustantivo propio en sí, está cumpliendo la función de ser sujeto de la oración, es decir, quien realiza la acción. Salió, ¿qué es? Es un verbo. Vamos a poder clasificarlo en que es un verbo del modo indicativo, del pretérito perfecto simple, de la tercera persona del singular. Así como lo digo yo, lo van a saber decir ustedes. No se preocupen y no se asusten, ¿sí? Justamente estas clases son para eso. Más allá de eso y del nivel sintáctico, nosotros lo que vamos a ver en la sintaxis entonces es la función. La función y cómo se relacionan los grupos dentro de una oración. Y vamos a ver que hay funciones nucleares, que son las principales que aparecen en una oración, y vamos a ver que hay otras funciones que son más bien de complementos, como por ejemplo vamos a ver complementos directos, complementos indirectos, complemento de régimen, complemento circunstancial, que esas palabras a veces decimos, sí, yo lo vi, me parece que es un adverbio, pero ¿qué es el complemento de régimen? Que parece súper difícil, pero van a ver que no es tan complicado cuando le agarran la mano. ¿Sí? El nivel fonológico. ¿Qué vamos a ver en nivel fonológico? Es lo que yo le decía de la fonética y fonología, ¿sí? Vamos a ver cómo se articulan los sonidos en una lengua, ¿sí? Y vamos a describir todo lo que tenga que ver con la pronunciación y en todo caso la entonación. A través de lo que es la pronunciación o entonación van a ir aprendiendo algo durante primero y segundo año, no se preocupen. Pero ahora lo que ustedes tienen que saber es que el nivel fonológico analiza cómo se articulan los sonidos en una lengua hablada. ¿Cuál va a ser la unidad fonológica? El fonema. ¿Cómo se va a escribir el fonema? Entre barras, ¿sí? Ahora bien, cuando yo voy a escribir una palabra, y esto tenganlo en cuenta porque tienen ejercicios, en una palabra para escribirla o, digamos, transcribirla en fonemas, cuando la transcribo, no escribo cada letra entre barras, sino que separo, digamos, por palabra, y en este caso van a separar por oración la barra, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, no es que, por ejemplo, ustedes en la actividad número 2 de la siguiente, creo que tienen varias oraciones en donde, por ejemplo, uno dice, quiero un helado de higo y guindas. No es que voy a poner quiero, lo van a poner con K y bueno, todos los fonemas que ustedes seguramente han estudiado, pero bueno, van a abrir una barra, digamos, y posterior a la barra van a poner toda la oración y cierro con la barra, ¿sí?
O sea, no voy a proceder a dividir por cada letra ni tampoco por cada palabra. ¿Se entendió eso? Eso es muy importante que lo sepan, ¿sí? Buenísimo. Ahora bien, van a tener tantos en el nivel fonológico, fonemas vocálicos, que son las vocales, que ya las conocen y que vamos a ver que las vocales se pueden dividir en abiertas o en cerradas, y vamos a tener fonemas consonánticos. Y ustedes dirán, bueno, un fonema consonántico es la consonante. Bueno, pero no todas las consonantes tienen fonemas. Como les dije el ejemplo de la H. ¿Por qué no tiene fonema? Porque es muda y no le podemos nombrar. De hecho, nunca la nombramos, ¿sí? A menos que esté compuesta por otra consonante, como es el caso de la CH, ¿sí? Que yo ahí sí puedo decir, por ejemplo, chancho, ¿sí? Ahí sí la H conforma el ch, pero si no, no la nombramos, por ejemplo, en higo. Yo no digo higo y tiene un sonido especial la H, de hecho no la nombro, directamente voy a la I. Entonces, cuando yo la tengo que transcribir en fonemas, no voy a poner la H como un fonema consonántico, sino más bien voy a ir directamente a la I. ¿Se entendió? Eso es el nivel fonológico. Posterior a eso, vamos a tener el nivel ortográfico. ¿Y qué vamos a estudiar en el nivel ortográfico? La representación gráfica de las palabras, del sonido en sí que conforman esas palabras. Nosotros sabemos que la letra en sí, una letra, por ejemplo, A, B, C, D, una letra es la representación gráfica del sonido, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de representación gráfica del sonido, estamos hablando de la ortografía. Entonces vamos a decir que el nivel ortográfico, ¿sí?, va a ser que aquel que va a englobar tanto en el lenguaje oral, sabemos que van a ser los fonemas, ¿sí? Pero en el escrito van a ser los grafemas o letras, ¿sí? Entonces, letras o grafemas para el nivel ortográfico, ¿sí? Fonemas para el nivel fonológico. Esa es una diferencia que se le tienen que saber, lo pasan por alto y después se lo toman y dicen, ay, eso no estaba, sí, sí estaba, ¿sí? Entonces, nivel ortográfico, en el escrito, letras o grafemas, nivel fonológico, en los sonidos y a través del lenguaje oral, fonemas, ¿sí? Esos son los niveles que nosotros vimos. Teniendo en cuenta esto, ahora, si alguien se anima de todas las personas que hay acá, estaría bueno que participen conmigo sobre la actividad número 1. Vamos a ver la 2, vamos a ver la 3, la vamos a saltear y vamos a pasar a la 4, así después puedo seguir explicando todo el otro contenido, ¿sí? Pero quiero ver si pudieron hacer bien la actividad número 1, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a hablar? No importa si está mal. Tengan en cuenta que estas clases justamente son para ayudarlos a ustedes y no para que no aprendan y al contrario, no se animen a hablar. Si estuviéramos en persona ya nos hubiéramos conocido y seguramente estaríamos hasta con un mate en la mano. Ahora, pues, pandemia no nos deja, así que vamos a hacer las clases virtuales, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a hablar? ¿Alguien que tenga micrófono? La consigna dice, en la primera grilla están enumerados los criterios de análisis gramatical. Seleccione cuál corresponde a cada una de las actividades planteadas en la segunda grilla y complete con el número que corresponda, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguien que se anime a hablar? Hola, Hola, Cata, ¿cómo estás? con mucho miedo. No te preocupes que acá nadie come, somos todos estudiantes, así que yo los voy a ayudar. Yo estudio licenciatura y profesorado de español, así que cualquier duda que tengan los voy a ayudar, ¿sí? A ver, Bueno, vamos con la primera. ¿Qué pusiste? en forma de los femeninos de una serie de sustantivos puse el morfológico, Muy bien, ¿por porque qué? habla de los accidentes nada más, que es lo que se tiene en cuenta, así de género y número, persona, todo eso. Bien, perfecto. Ojo con eso. Está muy bien, Cata, cómo lo hiciste y cómo lo fundamentaste. Muchos quizás hayan puesto el semántico porque vieron serie de sustantivos. Pero ustedes lo que tienen que hacer es focalizar la atención en lo que se le pide de la consigna. ¿Qué se le pide? Formar los femeninos. El resto es complemento de la oración. Es lo que ayuda a saber formar los femeninos de qué. Pero la relación en sí, acuérdense, es formar los femeninos. Y tal como dijo Cata, estamos hablando de accidentes gramaticales. Por ende, al hablar de accidentes gramaticales, forma o estructura, estamos hablando de
morfología, ¿sí? Muy bien, Cata, ¿querés seguir? ¿Cómo? ¿Querés proseguir con las otras? Bueno, algunas me faltaron porque no, realmente no supe No hay qué problema, poner, pero... no Ah, hay problema, bueno. las vamos. La segunda es el 3, el Sintáctico, sintáctico. muy bien. La tercera, Es el segundo de vuelta, morfológico. El 4 es... no. ¿No? ¿Por qué pusiste? No. El ¿No tercero es semántico? es Sí, semántico, muy bien. eso. ¿Por qué es Sí, semántico y sí. por qué no es? Claro, no es morfológico porque no estoy hablando de una acción gramatical, ¿sí? Sino más bien que de lo que estoy hablando yo es de la familia de palabras. Y si voy a hablar del significado del por qué una palabra corresponde a la familia de palabras flor, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir rosas, margaritas, azucenas, lirios y demás, son todas clases de flores, ¿sí? Entonces, la familia de la palabra del sustantivo flor es muy amplia, yo puedo decir un montón de clasificación de flores. Cuando yo hablo de flor y del significado de una palabra, ¿de qué hablamos? Semántica, ¿sí? Por eso no es morfológico, ¿sí? No nos está pidiendo el plural o el singular de la palabra flor, sino que nos está pidiendo la clasificación de la familia. Por ende, semántico, significado, ¿sí? Sí, sí. Bien, a ver el otro es más fácil. El 4, fonológico. El determine cuántos fonemas y cuántas letras tienen la palabra de la serie. Fonemas, lo dije recién. ¿Cuál era? ¿Fonológico o ortográfico? Fonológico. Muy bien, fonológico, muy bien, ¿sí? Recuerden, ¿Y las cuál era el letras, ortográfico? ¿sí? Y en el caso de que nos pida ortografía, no se llama fonemas, sino grafemas, ¿sí? Esa es la A diferencia. ver. Ok. Bien, a ver, señale los complementos del sujeto. ¿Qué es esa? Sintáctico. Bien, muy bien, sintáctico, estamos hablando de los complementos del sujeto que ya lo vamos a ver en la unidad 4 y 5, ¿sí? La siguiente, Ahí no, ese no lo completé. bueno, a ver, fijémonos, Cata. Dice, señale la función de los grupos. Si es función, ¿qué dijimos que era? La Semántico. semántica estudiaba el significado, la Ok. morfología estudiaba la forma. ¿Quién estudiaba la función de las palabras o cómo se relacionaban las palabras? Sintáctico. El sintáctico. Sintáctico, muy bien, el sí. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, forme el plural de los grupos sustantivos. ¿Cuál es? Morfológico. Muy bien, Morfológico. plural les está pidiendo, muy bien. Ahora, extraiga los sustantivos abstractos. ¿Cuál es esa? Semántico. Sí, Muy bien. semántico me parece. Muy bien, muy bien. Es la regla de los verbos terminados en vir. ¿Cuál es esa? Ortográfico. Muy bien, ojo, no van a querer poner semántico ahí por verbo. Les está pidiendo una regla ortográfica. ¿Por qué los verbos terminados en vir se escriben con B larga? Hay una regla, ¿sí? Sí. Bien. Señale los núcleos de los grupos subgrupos. ¿Qué es eso? Sintáctico. Muy bien, cuando hablamos de núcleo de un grupo semántico, vamos a hablar de la función que está cumpliendo ese grupo semántico. Es decir, si es sujeto, por ejemplo, Ana y Martín, dos amigas, fueron al parque. Ya vamos a ver que dos amigas es una posición explicativa de Ana y Martín, o dos amigos, bueno, ponemos así, y vamos a ver que los núcleos son Ana y Martín, ¿sí? Y todo eso va a ser un grupo nominal, que va a estar dividido por complementos y demás. Ya lo vamos a ver eso en unidad 4 y 5. A ver, extraiga del texto los adjetivos relacionales. ¿Qué es eso? Semántico. Semántico, muy bien. No van a querer poner por relacional sintáctico, ¿eh? No estamos relacionando adjetivos, sino que es una clasificación, porque nosotros en el primario y en el secundario, cuando nos enseñaron los adjetivos,
¿cómo nos enseñaban? Adjetivos calificativos nomás, ¿se acuerdan? Colores, forma, peso y nada más. Bueno, ahora vamos a ver que pueden ser adverbiales y que también pueden ser relacionales. Ya lo vamos a ver a eso, ¿sí? Ahora, de la siguiente lista de adjetivos y verbos derive sustantivos abstractos. Ese es fácil. ¿Cuál es? La 1. Semántico. Esa actividad ya la tienen súper corregida. ¿Se dan cuenta? Tal como lo hicimos, tienen que tratar de entender bien cómo está otorgada, digamos, la palabra o qué es lo que se le pide realmente para que ustedes puedan contrarrestar, digamos, la articulación y la devolución de cada una de las consignas que se les pida dentro del parcial, ¿sí? Ahora bien, escribe con fonemas las siguientes oraciones, luego indique cuántas letras y cuántos fonemas tiene cada una. Proceda como el ejemplo. A ver, en el ejemplo ustedes les dan, el huracán avanza sobre el Caribe. ¿Cómo se lo pronuncian? El huracán avanza sobre el Caribe. ¿Y por qué ustedes tienen tilde? Ojo con esto, no digan más que una palabra tiene acento, porque todas las palabras tienen acento, ¿sí? Lo que vamos a denominar, como nosotros lo veíamos en el secundario, al acento, vamos a decirle tilde, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Caribe, sin pasar las fonemas, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es grave terminada en vocal. Y vamos a ver que las graves terminadas en vocal nunca llevan tilde. Ahora, el huracán, ¿por qué sí lleva tilde? Porque es aguda terminada en N. Y la regla ortográfica nos dice que al ser agudas terminadas en N, S o VO, siempre llevan tilde. ¿Sí? Sí, tienen que ir haciendo para esto. Pero acá fíjense que todas las palabras llevan tilde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del fonema, dijimos que estábamos hablando de la forma de pronunciar una palabra. Y si nosotros estamos hablando de la forma de pronunciar una palabra, tenemos que marcar cuál es la sílaba tónica de esa palabra para nosotros hacer más fuerza cuando la pronunciemos, ¿sí? Por eso llevan tilde, en ese caso, todas las palabras, ¿sí? Sí. Cuando nosotros lo pasamos a fonema, siempre marcamos la sílaba tónica, porque si no está mal. Si no, diría las letras nomás. Por eso, fíjense, en el ejemplo, ustedes tienen huracán marcado con tilde, tal como huracán en la normalidad, digamos, pero en avanza también tienen una tilde, en sobre también tienen una tilde, y en Caribe también tienen una tilde. ¿Por qué no le ponemos a él una tilde? Porque si yo le pongo él a una tilde, pasa a ser un pronombre personal. Ya lo vamos a ver eso, ¿sí? Pero, por eso, esas palabritas de un, o el i, o la, o a, o el no, o un es, no van a llevar tilde, ¿sí? Recuerden eso. Ahora, ¿quién se anima a escribir la B? 1 o 2, nomás háganlo, así no se mezcla mucho. Donde dice, quiero un helado de higo y guindas. A ver. Lo digo yo. Dale. Quiero, con K y acento en la E. Quiero, bien. Tilde, acordate tilde, Helado. ¿no? Tilde, bueno. Helado, sin H y con tilde en la A. Muy bien. De higo, con I latina y tilde. Muy bien. Y latina. Bien. Guindas, con sin U y con tilde en la I. Muy bien, perfecto. Así como lo van a hacer en el parcial. Les voy a comentar algo. Durante años anteriores, esto no se toma en los parciales. Puede ser la excepción de que este año se tome. Sí, puede haber un caso así. Los años anteriores no, porque ya lo van a hacer en transcripción, tanto en los idiomas extranjeros como en español. También tienen transcripción en español, ¿eh? Ojo, no piensen que es escribir igual, ¿sí? Guindas sin U, porque si yo le pongo el U, voy a decir windas, ¿sí? Tendría que decir. Ahí la U no tiene un sonido, es un sonido... en fonemas no está la I. Sí, sí está la I. En ese caso ustedes pueden poner la I o la I latina. En realidad es mejor si ponen la I latina, ¿sí? Porque para marcar la I, en realidad es cuando nosotros decimos, por ejemplo, llama, ¿sí? Esa doble L vamos a poner la Y, llama. Ahí sí vamos a poner. Exactamente. Cuando es exactamente así. Tal como dijiste recién, creo que era David, no sé quién dijo, pero sí. Ahora, Horacio llegó a la hora convenida. ¿Quién la hizo esa?
Yo. Dale, Horacio llegó. Puse Horacio, puse sin H y tilde en la A. Bien. Llegó, puse Y, o sea, la I. ¿Horacio lo pusiste con C o con S? En Con fonema. S. Con S. Muy bien, ahí está, porque hacemos mucha fuerza al decirlo. Bien. Llegó, lo puse con Y, con la I, y la O, le puse tilde en la O, digamos. Bien, Llegó. perfecto. A Bien. la hora, lo puse sin H y tilde en la O. Muy bien. Y convenida, yo puse con MB, B larga, y latina con tilde, digamos. Tilde en la I Bien. latina. Ahora, ¿alguien lo puso distinto? Yo lo puse empezando con K y M de larga. Bien, pero ustedes pusieron la MB larga porque en la regla ortográfica se dice así. Sabemos que ante una B Yo va la puse M. MB. A ver, díganlo. ¿Ustedes dicen convenida con M o convenida? Ahí está. Ahí Es como pone dice con M, Virginia, no sé. ¿sí? Es N y B larga, ¿sí? Los fonemas no siguen la regla ortográfica de esto se escribe antes de la B va la M, ¿sí? Fíjense en el caso de la siguiente, en la 3, en la actividad número 3, ustedes tienen el caso de invierno, ¿sí? Y ahí van a decir, bueno, pero ahí sí lo siguen. En realidad, ahí sí, porque nosotros decimos invierno, de hecho parece que dijéramos una M, ¿sí? Pero si no, no va, o sea, no lo pongan porque antes de la B va la M. Acá no nos regimos por el caso ortográfico, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Una pregunta. Sí. Uy, perdón. Dale, Simón. Repito. En convenida, ¿cómo hago para saber si tengo que poner con C o con K? Y porque la C no la estás nombrando como cielo, por ejemplo. ¿Sí? Ah, claro. Lo Está estás como nombrando fuerte, como como una la K. convenida, exactamente. ¿Sí? Dale, gracias. Y como No, yo igual me fui fijando en los fonemas que estaban en la parte teórica. Por ejemplo, llegó, yo lo puse con doble L porque el fonema de doble L existe, tipo, y se sí, puede pero poner. vos no decís llegó, o vos pronunciás llegó. Vos cuando Bien. hablas, ¿cómo decís? ¿Decís Horacio Sí, el llegó? llegó. Horacio con Y lo decís, ¿sí? Bien, bien. Exactamente. Dale, gracias. Te hago una pregunta. Perdón, ahí vi una pregunta que por qué se usaba acento. Bueno, repito de nuevo. Basta de decir que se usa acento. Es tilde, ¿sí? Más allá de tilde, cuando nosotros marcamos el fonema, tenemos que marcar la sílaba tónica, donde vamos a hacer fuerza al pronunciarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo avanza, por ejemplo, voy a ponerle tilde a la A, porque es la sílaba tónica con más fuerza. Y gracias a esa sílaba tónica, nosotros vamos a poder saber si se trata de una palabra aguda, grave, esdrújula sobre esdrújula, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en esta unidad también. ¿Estamos? Igual, como les dije, chicos, no se hagan tanto problemas con esto de los fonemas, porque si les llegan a tomar, no va a ser más de un ejercicio, una o dos oraciones, ¿sí? Seguramente. Ya vamos a saber bien sobre cómo van a ser los exámenes y demás, no se preocupen que vamos a estar ahí para saldar dudas y para ayudarlos y para poder hacer simulacros de exámenes y todo, pero sí tengan en cuenta esto que yo les decía. Recuerden que los fonemas se escriben entre barras, no se divide por palabras, sino más bien por oración. Todo lo que va dentro de la oración se marca la sílaba tónica con tilde, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, Augusto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, si quieren, ahora proseguimos a lo que es el abecedario. Lo voy a pasar muy por alto, esto creo que lo sabemos, pero sí voy a explicar dígrafo cuando veamos grupo consonántico y grupo mixto, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablemos del abecedario o alfabeto, vamos a tener en cuenta que el alfabeto actual tiene 27 letras, 22 consonantes y 5 vocales. Y acá van a marcar esto que les digo, lo van a marcar en rojo, en violeta, en el color que a ustedes más les guste, y lo van a marcar en serio, ¿eh?
Van a poner, dentro de las vocales, dice que tiene 5 vocales, 3 abiertas, A, E, O, y 2 cerradas, U, I, ¿sí? ¿Qué van a marcar acá? Que las vocales pueden formar por sí solas una sílaba. Esto quiere decir que cuando ustedes dividan en sílabas, ejercicio que sí o sí va en el parcial, y que muchos a veces no tienen en cuenta esto y se equivocan, así que recuerden esto, la sílaba puede estar conformada por una sola vocal. Les doy el ejemplo y lo ponen ahí si quieren. Aéreo. ¿Cómo divido la palabra aéreo? Voy a poner A, E, D, O. Sí, tiene 2 hiatos. Tiene un hiato al último con la E y la O, y tiene un hiato adelante con la A y la E, ¿sí? Vamos a ver que el hiato se conforma de 3 formas. Una de las formas del hiato es 2 vocales abiertas, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? ¿Y qué van a marcar con mucho color? Esto que les digo. Cuando nosotros pronunciamos las vocales, el aire sale libremente en su articulación. Sí, Sofi. A, E, dio. Van a poner eso como ejemplo. Y después lo van a dividir en sílabas. A, E, D, O. 2 hiatos. Al último, la E y la O. Y al principio, la A y la E. ¿Sí? Ahí se dan cuenta que una sola letra, que es vocal, ya sea abierta o cerrada, va a poder formar una sílaba. ¿Sí? ¿Quedó claro? Claro, entonces tenés 2 ejemplos ahí, tipo, haces A, E, D, O, y el otro ejemplo sería A, E, D, O, ¿no? No. Vos a la palabra la dividís de una sola forma. Pero hay A, 2 hiatos, digamos. ¿Sí? Tiene 2 hiatos. El primero y el último. No se divide A, E, D, O o A, E, D, O. No, eso está mal. Si ustedes lo dividen así va a estar mal. La palabra aéreo tiene una sola división en sílabas. A, E, D, O. Hay 2 hiatos. Al último y al principio. ¿Quedó claro? Exactamente. Hay 2 vocales abiertas al principio y 2 vocales abiertas al último de la palabra. ¿Quedó claro eso o no? ¿O lo vuelvo a repetir? Sí, quedó claro, gracias. Bien, buenísimo. ¿Qué tienen que marcar ahí? Esto, que una sola vocal puede formar por sí sola una sola sílaba y que con mayor o menor abertura de la boca, el aire sale libremente en su articulación. Eso es pregunta de parcial siempre, chicos. Cuando nosotros hablamos, y de hecho ustedes pronúncienlo ahora, digan A, fíjense cómo hablamos la boca. Digan E, fíjense cómo abrimos la boca, ¿sí? ¿A diferencia de qué? De las consonantes. ¿Por qué? Porque las consonantes, cuando nosotros las queremos pronunciar, digamos, hay un problema en lo que es la salida del aire. ¿Por qué? Porque siempre hay obstáculos. Fíjense de pronunciar la B. Fíjense cómo ustedes no abren la boca como la A, sino que juntamos primero los labios. Van a ver que la B es un fonema bilabial, ya lo van a ver a eso, en primer año. ¿Pero por qué es bilabial? Porque juntamos los 2 labios para nombrarlo. B. Fíjense que no sale libremente el aire, ¿sí? Parece un chiste esto, es algo que lo van a ver durante toda la carrera, pero lo tienen que saber porque eso se los toman, ¿sí? Es algo principal. No es estudiarse el abecedario, sino más bien cómo se pronuncia el abecedario. Y saber que las consonantes resultan en la presencia de obstáculos para poder salir el aire, digamos, hacia el tracto bucal, y lo que es la vocal, en cambio, tiene la libre circulación del habla en su articulación, ¿sí? Ahora bien, nosotros sabemos que las consonantes tienen presencia de obstáculos, ¿por qué? Porque recién les dije, ¿cómo nombramos a la B? Con los labios, ¿sí? ¿Cómo nombramos, por ejemplo, a la H? Fíjense cómo juntamos los dientes nosotros, o cómo hablamos con el paladar o la lengua, ¿sí? Eso quiere decir, ¿cuáles son las consonantes? Las 22 restantes que no son vocales, claramente, ¿sí? Bien, al dígrafo lo vamos a saltear. Clases y tipos de letras, chicos. Mayúsculas, ¿cómo pueden ser las mayúsculas? Cursivas o manuscritas, como la bastardilla. Y esto ténganlo en cuenta. Está mal escribir con mayúsculas sostenidas. No se escribe con mayúsculas sostenidas. Nunca, no podemos escribir todo un texto con mayúsculas sostenidas, ¿sí? Justamente la mayúscula, van a ver el uso cuando vean ortografía,
que se utiliza después de un punto y seguido, después de un punto y aparte, para nombres propios, para lugares y demás. Tiene una serie de por qué se utiliza mayúscula. Si nosotros escribimos cualquier palabra con mayúscula dentro de una oración, a menos que sea a modo de resaltación y para un bosquejo, digamos, que nosotros estemos estudiando, no lo hagan en un trabajo de presentación, ¿sí? En un trabajo práctico ni en un examen, nada, ¿sí? Bueno, tienen que escribir eso, y ahora sí. La actividad número 4, ordena alfabéticamente la grilla las siguientes palabras. Les voy a dar un tip de cómo tienen que hacerlo. Esto es un ejercicio de parcial que siempre lo toman, ¿sí? No les van a poner estas palabras fáciles, sino que les van a poner otras palabras claramente, y no van a ser 10, suelen ser 15 o 16 por ahí, 17 por ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que ver es la raíz de la palabra. ¿Con qué me fijo la raíz de la palabra? En saber si la palabra tiene un prefijo o no, ¿sí? O tiene un sufijo, porque si tiene un sufijo, capaz que terminen todas en ción. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber si una palabra va antes o después de otra? ¿Me voy fijando letra por letra? Sí, puede ser, pero lo más fácil y lo más rápido para hacerlo es fijarse la raíz. Fíjense que todas las palabras que empiezan con P comparten la raíz pol. ¿Se dieron cuenta hasta ahí, no? Todas comparten pol. Polenta, polea, polaridad, poleo, poli, etc. Después del pol, entonces, no tengo que ir letra por letra, a ver, todas empiezan con P, sí, después me fijo si terminan todas en la O no, directamente vamos a la raíz. Todas comparten pol. Después de la raíz, buscamos la siguiente letra, y vemos, a ver, ¿cuál es la primera letra del abecedario que tiene que ir después de pol? ¿Cuál es la primera letra? La A. Entonces busco las palabras que digan pola, ¿sí? Y busco y tengo dos. Tengo polarizar y tengo polaridad. ¿Cuál de las dos va a ir antes? Entonces me fijo en pola. Y después de pola me fijo si va, qué letra sigue. Fíjense que ahí comparten en polari. Polari. Todos empiezan con polari. Después del polari me fijo entonces cuál es la siguiente palabra. Y en este caso es más fácil. ¿Por qué? Porque polariza una después del li. Entonces sabemos que va a ir última. Polaridad tiene una D, que es la cuarta letra del abecedario. Entonces, va a ir antes. ¿Se entienden cómo tienen que hacer? ¿Sí? Sí. Es la forma más fácil de hacer, ¿sí? Y la más rápida, para que no pierdan tiempo. Recuerden, busco la raíz, busco que comparten todas las mismas palabras, y a partir de ahí me voy fijando letra por letra, ¿sí? No busquen letra por letra al principio, porque se van a volver locos y van a tardar 15 minutos en un ejercicio que lo pueden hacer en 5, ¿sí? Bien. A ver, en la 5, señale con una cruz la serie que presente un orden alfabético correcto. Les voy a dar el mismo tip. Lo primero que hago es fijarme si todas las palabras comparten el mismo prefijo, o en la casa del sufijo, y fijarme el por qué, ¿sí? A ver, si me fijo, ahí están diciendo la B. Bueno, nos fijemos. Yo me voy a fijar, ¿sí? Fíjense, a ver. ¿Por qué es la B? Todos me dicen. Díganme. Es muy fácil eso. ¿Por qué es la B y no es la A? ¿Alguien que me sepa responder eso? ¿Por qué es la B y no la A? No les estoy diciendo que está mal, ¿eh? Sino quiero que sepan por qué. Porque la B... E va primero, uy, perdón, porque la E va primero que la I. Ahí del está. abecedario. Entonces, muchos de ustedes seguramente lo que hicieron fue ir letra por letra y viendo todo, bla, bla. No, directamente es una la correcta, la B. Porque yo no puedo poner milicia, si bien comparte el 1000, lo primero que tengo que hacer es irme a la primera letra del abecedario. Y fíjense que antes de la I está la E. Entonces es una opción correcta. No me tengo que ir siguiendo, fijándome en las siguientes palabras, ¿sí? Es la B la correcta, está perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza con milenio y la E va antes que la I. Listo, después milicia, milla, milonga, milonguero, mimbre, mímica, van a cumplir la serie de palabras ortográficas que corresponde a la serie que presente un buen orden ortográfico. ¿Se entendió? ¿Vieron que no es tan complicado? Parece, pero no es tan complicado. Lo mismo tienen que hacer con la actividad número 6, ¿sí? Tienen gitana, guinda, genético, guerra. Todas empiezan con G, ¿sí? Ahora, nos fijemos. ¿Cuál es la primera letra después de la G que va en el abecedario? La A. ¿Cuántas palabras tienen con A? Una sola. Entonces, ¿cuál es la primera palabra? Ganancia. Ahí está. Después de la ganancia, tenemos
¿Algo? ¿Tenemos algo con ga? No, no tenemos más palabras con ga. Entonces voy a fijar cuál es la palabra, digamos, que sigue después de la G, que no sea la A. Ahí está, La E. buscamos entonces la E. ¿Cuántas palabras hay con E? ¿Una sola? Genético. Ganancia, genético. Y ahí está. Después vamos a fijarnos qué sigue de la E. La I, ¿no es cierto? Gitana, muy bien. ¿Y después qué sigue? La O, gótico, muy bien. Y acá los quiero ver. Después de la O, obviamente, vamos a tener todas las palabras que empiezan con U. Y muchos de ustedes me consultaron por privado y me decían, ¿qué hacemos con los dos puntitos? Me decían. Esos dos puntitos se llaman diéresis, ¿sí? Van a ir aprendiendo el lenguaje que se van a utilizar, pero se llama diéresis. A ver, a la diéresis la tomamos normal. Lo único que está haciendo esa diéresis es pronunciar la U, a diferencia de las que no tienen, que no las pronunciamos. Pero nosotros, como tenemos que ir ordenando alfabéticamente y no guiándonos según cómo se pronuncian las palabras, a la diéresis la tomamos como la U común. Entonces, ¿qué nos fijamos? Primero, todas las palabras que comparten la raíz G, ¿sí? La G y la U. Posterior a eso, vamos a ver cuál es la primera letra después de la U que seguiría. ¿Cuál sería la primera letra? La A. Entonces me fijo, ¿cuántas hay? Guacho, hay una sola, entonces ponemos guacho. Después de gua, ¿hay algo que siga con gua? No. Entonces, ¿qué me fijo después de la G y de la U? La E, muy bien. Y me fijo porque tengo dos. Tengo huemul y tengo guerra. ¿Cuál de las dos? Entonces pongo el G, ¿sí? Pongo el G y después me fijo si después del G, ¿qué sigue? ¿La R o la M? Primero va la M, entonces La M. pongo U, ¿sí? Así tienen que ir haciendo este ejercicio. No es tan complicado cuando le agarran la mano. Pero recuerden de ir haciendo como les dije. Si tienen un prefijo, lo utilizan. Les contrarresta tiempo. No tienen que ir palabra por palabra viéndolo, ¿sí? Agrupen las palabras que tengan los mismos prefijos y posterior a eso lo van haciendo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, Perfecto. quedó claro. Buenísimo. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a empezar a ver. Hoy vamos a terminar unidad 1, ¿sí? Si voy muy rápido, me dicen, ¿sí? Porque yo a veces me copo y doy, capaz que les doy 3 horas y ustedes terminan con la cabeza quemada. Pero bueno, tranquilos. Bueno, el abecedario o el alfabeto. A ver, chicos. Nosotros sabemos que el alfabeto actual, habíamos dicho, perdón, yo no expliqué eso, vamos a, perdón, se me fue la combinación de letras. La combinación de letras, ¿sí? Bien. A ver, lo que vamos a ver ahora es diptongo, triptongo o hiato, ¿sí? ¿Qué es el diptongo? El diptongo es el encuentro de dos vocales, ¿sí? Y acá lo van a poner ustedes en forma de ítems para que nunca más se confundan, ¿sí? Porfa, apaguen todos los micrófonos porque si no se interviene y se contrarresta toda la conversación, ¿sí? Si tienen dudas, lo preguntan en el chat y si no, directamente me consultan a mí así por micrófono. Bueno, ¿qué es el diptongo? Es un encuentro de dos vocales y ahí van a poner en ítems. ¿Cuáles son las 3 clases de diptongo que existen? Van a poner 2 vocales cerradas. Entre paréntesis ponen IU o UI. ¿Sí? Posterior a eso van a poner una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Cuáles son los casos? AI, AU, EI, EU, OU y A. Perdón, OU, hasta OU. ¿Sí? No, ya vamos a ver, David, que eso conforma un hiato, ¿sí? Vamos por parte, entonces. Tenemos 2 vocales cerradas. Las 2 vocales cerradas pueden ser IU o UI. Una vocal abierta y una vocal cerrada. Fíjense que ahí los tienen escritos. Es la A y la I. A vocal abierta y vocal cerrada. La A y la U. A vocal abierta, U vocal cerrada. La E y la I, E vocal abierta, I vocal cerrada. La E y la U lo mismo, la O y la I, y la O y la U. Hasta ahí
es una abierta y una cerrada. Y si no, viceversa. ¿Cuáles son las viceversas? Vocal cerrada más vocal abierta. ¿Y cuáles son los casos? Ahí los tienen escritos. IA, UA, IE, UE, IO, UO. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hay dudas sobre eso? No es tan complicado el diptongo. Bien, perfecto. Ahora, sí, Eduarda, mira, la I y la U y la U y la I son dos vocales cerradas. Después, desde lo que tienen escrito ahí en el cuadernillo, de donde dice AI hasta OU, es una abierta más una cerrada. Y una cerrada más una abierta es desde el IA hasta el UO. ¿Sí? Ahí lo tienen escrito, márquenlo directamente. Yo quería que ustedes lo marcan en 3 ítems para que sepan cuáles son las clases de diptongo. ¿Quedó claro? Bien. Ya lo vamos a ver a eso. Ya lo vamos a ver, ya lo voy a explicar lo de la tilde. ¿Sí? No se preocupen ahora. ¿Sí? Ahora, el triptongo. ¿Qué es el triptongo? Es la unión de 3 vocales. Una abierta tónica entre 2 cerradas átonas. ¿Qué quiere decir esto? Y obviamente que te da una misma sílaba, el diptongo lo mismo, ¿no? A ver, cuando hablo de abierta tónica, quiere decir que esa abierta tónica tiene que ir tildada o tiene que hacer fuerza en esa vocal, ¿sí? Y cerradas átona, la palabra átona quiere decir que no tiene fuerza o no tiene tilde. ¿Quedó claro? Entonces, unión de 3 vocales, una abierta tónica entre 2 cerradas átonas, en una misma sílaba. Por ejemplo, y le voy a poner el ejemplo de buey o de Uruguay. ¿Por qué? Porque el Y al último, si nosotros la transferimos a lo que es la pronunciación, no la nombramos como Uruguay, sino que decimos Uruguay, como si fuera una I común, ¿sí? Una I latina común. ¿Se entiende? Entonces, Uruguay, Paraguay, buey, por ejemplo, son ejemplos de triptongos, ¿sí? Fíjense que no necesariamente tiene que llevar la tilde, por eso les hice hincapié en esto. Una abierta tónica marca la sílaba en donde nosotros hacemos más referencia, pero no necesariamente tiene que llevar la tilde ahí, ¿sí? ¿Quedó claro? Y átonas quiere decir que no tiene la fuerza, ¿sí? Bien. Y además, las clásicas onomatopeyas que hacen los perros y los gatos. Wow y miau. Son las clásicas que nosotros podemos formar hiato. Fíjense, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Cuál es la única forma de formar el triptongo? Vocal cerrada, abierta más cerrada. Es la única forma. Si en un verdadero y falso o en una opción múltiple les aparece el triptongo tiene 3 clases de forma, no, ya saben que es falsa. O sea, pero es falsísima, ¿sí? La única forma de formar el triptongo es cerrada, abierta, cerrada. Es la única forma. Si le dicen, el triptongo tiene 2 formas para intercalar las vocales o para unir las vocales dentro de una misma sílaba, falsa. ¿Sí? Siempre la abierta es la tónica. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si la cerrada es la tónica, y antes me lo preguntaron esto, vamos a poder formar un hiato en cierta forma, o también vamos a poder formar hiato más diptongo, porque al estar unidas otras 2 palabras, nos quedan 2 vocales unidas y una desunida, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos del hiato, ¿qué vamos a decir del hiato? ¿Quedó claro hasta ahora entonces diptongo y triptongo? ¿Sí? Bien. Agréguenle al diptongo, que esto ya me lo preguntaron, así ya queda, que la palabra o de última, si tiene que haber una tilde en una de las 2 letras, ya sea abierta o cerrada y abierta, va a ser en la abierta, no va a ser en la cerrada la tilde, ¿sí? No puede ir nunca en la cerrada, ¿por qué? Porque ahí, ahora lo vamos a ver, es un caso de hiato, ¿sí? Entonces, si tiene que haber una tilde dentro del diptongo, la vocal que va a estar tildada es la vocal abierta. ¿Cuáles son las 3 vocales abiertas? A, E, O. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, el hiato. ¿Qué es el hiato?
El hiato es la secuencia de dos vocales, sí, pero ¿cuál es la diferencia con el diptongo? Que estas dos vocales no se van a pronunciar en una misma sílaba, sino que van a formar sílabas consecutivas. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir. Ahora lo vamos a ver, eso es un caso de hiato, ¿sí? ¿Cuáles son las tres clases de hiato que existen? Y ahí las tienen. Combinación, y ojo con esto y léanlo bien, no es lo mismo. Combinación de dos vocales iguales. Acá no les hace referencia si son dos vocales abiertas o cerradas. Porque si ustedes van el de abajo, les dicen vocal abierta más vocal abierta, pero no deben ser iguales esas dos vocales abiertas, son distintas, ¿sí? Eso me lo preguntaron también. Lean bien lo que les dice. Combinación de dos vocales iguales y ahí agréguenle, ya sean abiertas o cerradas. Por ejemplo, el caso de leer son dos vocales abiertas iguales, 2E. O de Tito son dos vocales cerradas iguales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segundo caso? Vocal abierta más vocal abierta. ¿Esto qué significa? Que tienen que ser dos vocales diferentes, como el caso de aéreo, que yo les había dicho, o como el caso de caen. Nosotros no decimos caen en una misma sílaba, de hecho cuando lo pronunciamos ya lo estamos dividiendo, y fíjense que ahí no tiene ninguna tilde, ¿sí? ¿Por qué entonces? Porque son dos vocales abiertas, y dos vocales abiertas, sean iguales o no, forman hiato, ¿sí? Y el tercer caso es la vocal abierta átona. Fíjense esto, la vocal abierta átona, a diferencia del diptongo, acá la que está tildada es la cerrada, ¿sí? Que recién me lo preguntaron. ¿Qué pasa si la cerrada está tildada? Si la cerrada lleva tilde, forma hiato. Por ejemplo, el caso de caímos. Si ese caímos, si no tuviera tilde, formaría un diptongo, por la A y la I. Pero en este caso, como la I está tildada, ahí forma un hiato. Ahora, si la A estuviera tildada, formaría un diptongo, porque no rompe la sílaba, sino que la prosigue, ¿sí? Las que rompen la sílaba van a ser justamente cuando tengamos la vocal tildada que sea cerrada. ¿Quedó claro? Tengo una duda. Sí, hago. En la C de los hiatos dice viceversa, o sea que puede ser una vocal abierta tónica y una vocal cerrada átona. Y Sí. recién habías dicho que eso era un A lo que diptongo. se refiere viceversa es que la vocal cerrada tónica puede ir antes de la vocal abierta átona. ¿Sí? Y ahí les doy el ejemplo, por ejemplo, de caímos, en donde la vocal cerrada tónica está después de la A, y después le doy el otro ejemplo de viceversa, cuando dice día. Fíjense que la vocal tildada es la cerrada, pero va antes de la A. ¿Se entiende? A eso se refiere con viceversa. Ah, bien, gracias. No significa que la vocal abierta sea tónica, entonces ahí va a haber, y la cerrada átona, porque si tenemos eso, forma diptongo, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿O hay dudas? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Después tienen que ejemplificar. Eso no es muy difícil. Tienen que elegir tipos de hiatos y ahí tienen las tres. Y en el siguiente texto después tienen que subrayar las palabras en las que hay encuentro de vocales. Tengan en cuenta también los paratextos. Y esto ténganlo en cuenta también en el parcial, ¿sí? Los paratextos, van a ver en lectocomprensión, son aquellos que sirven justamente para darle cierta forma al texto, y gracias a esos paratextos muchas veces podemos saber de qué tipo de texto estamos hablando, si es de un descriptivo y demás, ¿sí? Entonces, en este caso, uno de los paratextos es Instrucciones para cantar, historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Esa actividad, ¿sí? Yo les voy a ir diciendo cuáles son los encuentros de vocales, ustedes vayan viendo, y después, en base a esto, ustedes tienen que completar el cuadro del ejercicio 4, número 1, en donde les pide que transcribir las palabras subrayadas en el texto anterior, teniendo en cuenta la caracterización planteada por columna, ¿sí? Y ahora les voy a ir diciendo. Dice, empiece por romper los espejos de su casa. Empiece, ahí tenemos un diptongo, I, E, ¿sí? Después no tenemos ninguno más. Deje caer los brazos, caer, dos vocales abiertas, ¿qué formaban? Hiato. Muy bien. Después no tenemos más nada. Mire vagamente la pared, ahí no hay nada. Olvídese, ahí tampoco tenemos encuentro de vocal.
Cante una sola nota. Ahí tampoco tenemos nada. Escuche por dentro. Y ahí tampoco tenemos nada. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, y ahí sí tenemos. ¿Cuál tenemos? A ver, ¿alguien que se anime? No es difícil esa. Después. La única palabra que tenemos. Y Y es un fíjense hiato. qué es después ahí. ¿Hiato o diptongo? Bien. Diptongo. La E, muy bien. Y la E es una vocal abierta. Por ende, si la tilde estuviera en la U, ahí sí sería un hiato, ¿sí? Porque rompe, ¿sí? La sílaba. Pero como está en la E, es una vocal abierta, tildada, entonces forma diptongo. ¿Quedó claro? Sí, de 10. Algo como un paisaje sumido en el miedo. Y ahí tenemos paisaje AI. ¿Qué forma eso? Un diptongo. Miedo. IE forma. Un Muy diptongo. bien. Y ahora quiero ver qué pusieron acá. Con hogueras entre las piedras. ¿Cuáles son las palabras que tienen diptongo ahí? Hoguera. Hogueras. Hogueras. Bien. Y a hogueras, en el cuadro de abajo, ¿a dónde lo van a poner? Vocal muda y vocal abierta. Perfecto, porque ahí la U no tiene diéresis. Si tuviera la diéresis, la U, ahí sí la pondríamos como vocal cerrada más vocal abierta, ¿sí? Pero en ese caso, como la U no se nombra, la vamos a poner en vocal muda más vocal abierta, ¿sí? Una pregunta. En Sí. ese caso de UE o UI, en el caso de GI, GE, KI, que la U no se pronuncia, más específicamente en ese caso, ¿se clasifica como un diptongo, como un hiato o cómo se pone la UE? No. Si vos, por ejemplo, guerra, ya vamos a ver que en realidad no lo vas a clasificar como un diptongo, sino que lo vas a poner como un grupo. Ya lo vamos a ver. Bien, ¿Sí? entonces si me dicen que es un diptongo o un hiato, estaría mal. Exactamente. O sea, lo Perfecto, puedes eso poner como diptongo. Lo podés poner como diptongo, pero no como un hiato. Nunca lo vas a poner como un hiato porque ahí no se rompe la sílaba. Bueno, decís ra, ¿sí? Exactamente. Bien, ¿Sí? Pero si les da a poner varias opciones, vamos a ver que puede ser diptongo y grupo mixto, ¿sí? Por la U y la E y por el G. Eso de la sílaba y palabras, ¿no? Lo que sale más adelante. Sí. Bueno, Una después pregunta. tenemos... No, dígrafo no La- es lo mismo grupo que grupo mixto. Son sinónimos, pero no son lo mismo. Sí, En la U cuando tiene los dos puntitos, ahí es muda, por ejemplo. no, ahí no es muda. Esos dos puntitos se llama diéresis, ¿sí? Cuando la U tiene diéresis, significa que se la está nombrando, ¿sí? Por ejemplo, huemul. Ahí la U yo la nombro, porque si no diría gemul, ¿sí? Claro. Cuando yo le pongo Bien, gracias. Cuando yo le pongo la diéresis, la U se nombra. Si no le pongo la diéresis, la U es muda, como el caso de que, por ejemplo. ¿Sí? Bien, listo. Buenísimo. Después tenemos con siluetas semidesnudas en cuclillas. ¿Qué quiere decir esto? Siluetas, UE, ¿qué formaban? Diptongo. Bien. Después dice, creo que estará bien encaminado. Creo. ¿Qué forma hay? ¿Hiato? Muy bien, tenemos vocales abiertas. Muy, muy bien. ¿Qué? ¿Ese qué? La U y la E. Diptongo. Diptongo, muy bien. Y el bien, diptongo, ¿sí? Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Ahí tenemos río, Hiato. tenemos un hiato porque tiene una tilde en la I, que es cerrada, entonces vocal cerrada con tilde más vocal abierta forman hiato. Y bueno, después no tenemos más nada. Si oye un sabor de pan, ahí tampoco tenemos. Un tacto de dedos, ahí tampoco tenemos. Una sombra de caballos, tampoco tenemos nada. Después compré solfeos y un frac, que ahí sí tenemos el después y tenemos solfeos. Después es un diptongo porque está tildado en la E, por ende el ser vocal abierta tildada más vocal cerrada más vocal abierta tildada,
quiere decir, es decir, tónica, quiere decir que es un diptongo. Solfeos es un hiato porque tenemos dos vocales abiertas, E, O, ¿sí? Por favor, cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Ahí tenemos, no tenemos nada ahí, ¿sí? Y después dice instrucciones, ahí en instrucciones tenemos la I y la O, tenemos un diptongo. Para cantar historias tenemos la I y la A, de cronopios tenemos la I y la O, de famas de Julio Cortázar, Julio tenemos la I y la O, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, buenísimo. Ahora sí, me van a prestar atención con grupos consonánticos y grupos mixtos y los dejo en paz por hoy, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de grupos consonánticos y grupos mixtos, tenemos que tener en cuenta que los grupos consonánticos o diptongos consonánticos son la unión de dos consonantes. Y acá van a marcar en colorcito y se lo van a memorizar de ahora en más para toda la carrera, que se forman con una consonante licuante y con una líquida, ¿sí? En una parte. Son las consonantes líquidas, chicos, de memoria para siempre. L y R. ¿Cuáles son las licuantes? Las que se conforman con las líquidas. Por ejemplo, claro. Si yo digo claro, ¿cuál es el grupo consonántico ahí? La C y la L. Si yo digo churro, ¿cuál es el grupo consonántico ahí? ¿Hay grupo consonántico o no? Si yo digo churro. ¿No sería grupo mixto? No es grupo mixto. Eso se llama dígrafo. Sería un dígrafo. Ya lo vamos a ver, ¿sí? El grupo mixto es otra cosa. Entonces, grupo consonántico son todos aquellos que se formen con una letra licuante, consonante, y con una letra líquida, consonante. ¿Cuáles son las únicas letras líquidas? LR. Por ende, si ven churro, no pongan, la C y la H hay dos uniones de consonante, entonces grupo consonántico. No. El grupo consonántico siempre se forma con la L y la R, más otra consonante adelante, ¿sí? Por ejemplo, claro, creo, no sé, tractor, por ejemplo, cloro, blanco, ¿sí? Por ejemplo, equilibrado, brado, SBR, ¿sí? Y siempre tienen que estar en la misma sílaba. Blando, flor, muy bien los ejemplos, ¿sí? Eso no presenta mayor dificultad. Ahora sí, los grupos mixtos. ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Decime. El orden siempre es licuante más líquida, ¿no? No es al revés. Sí, siempre es licuante más líquida. Siempre es así. Por eso siempre van primero las licuantes, que luego licúan, digamos, a la otra palabra y por eso queda líquida la otra, ¿sí? Es medio rebuscado el sentido, pero es así. Justamente es licuante porque licúa a la líquida y la líquida queda en sentido líquido, ¿sí? No hay más. Esas las únicas que hay, ¿sí? Porque con las otras no podés formar, ¿sí? No podés formar con las otras consonantes que no aparecen ahí, con la L y la R, no te queda ninguna palabra, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué son los grupos mixtos? Los grupos mixtos son los formados por consonante más vocal que pertenecen a ¿qué? A la misma sílaba. También se consideran dígrafos, y ahora sí vamos a volver a la palabrita dígrafo, que está en la página número 8, abajo de lo que te explica el abecedario alfabeto. Primero habíamos visto lo que eran las vocales y después las consonantes. Y ahora vamos a leer lo que es el dígrafo. ¿Qué es el dígrafo? El dígrafo es la combinación de dos letras que suenan como una sola. Tengan eso en cuenta. Es la combinación de dos letras que suenan como una sola. ¿Cuántos dígrafos hay? 5. De memoria, chicos. ¿Cuántos dígrafos hay? 5. ¿Cuáles son? La C y la H, la doble L, la doble R, que son los más usados, y posterior a eso vamos a agregar la G y la U, y la Q y la U, ¿sí? Entonces, dígrafos, combinación de dos letras que suenan como una sola. ¿Cuáles son? Son 5. Esto pregunta de parcial. Los dígrafos son aquellos que se forman con una consonante licuante y con una líquida. Falso, ¿sí? Los dígrafos son aquellos que combinan dos letras y que suenan como una sola. Y son 5. Hay 7 casos de dígrafo en el español. Falso. 5. ¿Sí? Son preguntas de parcial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? La C y la L, la doble L y la doble R, los más conocidos.
Y posterior a eso tenemos la G y la U, y la Q y la U. También llamados grupos mixtos. ¿Y por qué? Porque ahora si volvemos al grupo mixto, que está en la página número 13, vamos a ver que te dice que también se los considera dígrafos. ¿Por qué? Porque los grupos mixtos son 4, a diferencia de los dígrafos que eran ¿cuántos? ¿Cuántos dígrafos dijimos que había? Recién lo vimos. 5. Los grupos mixtos son 4. Se forman por la G o por la Q y se combinan con la vocal U y fíjense el detalle, muda. Eso quiere decir que si tenemos una diéresis, ¿lo vamos a considerar como grupo mixto? No. No. Bien, lo vamos a considerar como diptongo. Eso márquenlo, porque después les ponen un caso para poner y ustedes clavan diptongo y no. O sea, ¿sí? O ponen grupo mixto y tenía una diéresis la palabra. Por ejemplo, el caso de huemul. Nosotros no podemos decir que huemul tiene un grupo mixto porque es el gue. No, porque no estamos diciendo, por ejemplo, como guerra, sino que estamos diciendo huemul, y como ahí la estamos nombrando la U, va a ser diptongo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces tenemos el gue, el gui, el que y el ki. En la actividad número 4 ustedes tienen que Perdón, señalar. ¿podés repetir lo del diptongo, por fin? Cuando nosotros tenemos la diéresis en la U, vamos a decir que es diptongo, como por ejemplo el caso de huemul. Cuando nosotros queremos decir que es grupo mixto, vamos a tener la G o la Q acompañadas de una vocal muda, que es la U. ¿Sí? Eso quiere decir que no tienes la U. ¿Sí? Los dígrafos son 5. La C y la H, la doble L, la doble R, la G y la U, o la Q y la U. ¿Sí? Esos son los dígrafos. Los grupos mixtos son 4. Ge, gi, ke, ki. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, en la actividad número 4, ustedes tienen que señalar con una cruz qué elementos, y acá todos los elementos que tengan, representan las siguientes palabras. A ver, alguien. ¿Qué será alguien? Grupo mixto. Grupo No. mixto. Diptongo y dígrafo. Diptongo. Bien. Bueno. Ahí. ¿Por qué no hay triptongo ahí? ¿Alguien me sepa decir? Porque No está no está la unión de las vocales bien. Porque se separan sílabas, si no estarían juntas. No. aparte no está la vocal abierta acentuada. Que ser cerrada, abierta, cerrada. Ahí está. Esa es la justificación. Eso de que se separen sílabas no, porque yo a alguien lo divido. Alguien. Así lo divido. A las sílabas, ¿sí? No se separa alguien. ¿Sí? Ahí. No es triptongo porque no justifica la relación. El triptongo se forma con cerrada, abierta, cerrada. Y ahí tenemos cerrada, cerrada, abierta. ¿Sí? Entonces, alguien. Me dijeron que era diptongo. ¿Hay algo más ahí? Dígrafo. Dígrafo. Por la G y la U. Grupo mixto. Grupo mixto. Ahí está, es grupo mixto. Diptongo y grupo mixto. Gui. ¿Sí? Bien. Esteroide. ¿Qué pusieron? Diptongo. Diptongo. Diptongo, muy bien. ¿Están seguros que es diptongo? Para mí es hiato. ¿Por qué es hiato? Porque tiene... A ver, para. No es diptongo. Para mí es diptongo. Yo en duda siempre, así que sépanlo, conmigo van a renegar, pero es diptongo. No es hiato porque tenemos una vocal abierta más una vocal cerrada y eso forma diptongo, ¿sí? Entonces, no es hiato, perdón, sí, que forma diptongo, está bien. A ver, guerrillero, ¿qué tenemos? Dígrafo y grupo mixto. Grupo mixto. Grupo ¿Por qué mixto dígrafo? y dígrafo. Muy bien. Grupo mixto y dígrafo. Tenemos el gue de grupo mixto y la doble R y la doble L que forman el dígrafo. ¿Sí? Ok. Ahora, coagulable. Una pregunta. Siguiendo. Alguien, ¿por qué no sería dígrafo? ¿O si era? Lo que pasa es que vos ahí, al dígrafo, para poner la G y la U, no tiene que haber una I o una E después, porque si tiene el GI o el GE, es un grupo mixto. Ah, bien. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso les dije que sepan la diferencia. A veces
el dígrafo o el grupo mixto se lo suele considerar como sinónimos, pero solamente por la Q y la U o la G y la U. Pero se diferencian porque los dígrafos son 5, porque tenemos la C y la H, la doble L y la doble R, más la C y más la G y la U, más la Q y la U. En cambio, el grupo mixto siempre son 4, Ge, Gi, Ke, Ki, ¿sí? No pasa de eso. ¿Estamos? Tengo una duda. Sí, Pau, decime. ¿En qué ejemplo sería de dígrafo la G y la U? ¿En qué palabra? Ya lo vamos a ver más adelante, no se los quiero decir, pero en una de las actividades tienen un ejemplo así, entonces quiero que lo hagan ustedes, ¿sí? Quiero que ustedes se den cuenta, pero no se preocupen que se van a dar cuenta, tranqui. Entonces, cuando es Gegi, Keki, no va a ser dígrafo y va a ser grupo mixto. Sí, en los parciales del año pasado no les hacían esto, en los parciales del año pasado directamente les ponían diptongo, hiato, dígrafo y grupo consonántico. Entonces, si a ustedes les aparece, si no les aparece grupo mixto, ustedes a guerrillero lo van a poner en dígrafo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Si a ustedes les pide el grupo mixto, chicos, van a poner grupo mixto, porque es ge, gi, ke, ki, ¿sí? Si a ustedes les pide dígrafo, van a poner dígrafo, ¿sí? Recuerden por la Q y la U o la G y la U, ¿estamos? No les van a confundir tanto así, les van a poner opción. Así que en ese sentido, quédense tranquilos, ¿sí? Bien, a ver, en coagulable, ¿quién lo hizo esto? Hiato y grupo consonántico. Bien, no es diptongo, ¿por qué? Porque tenemos coa. ¿Cómo se divide esa palabra? Co, a, gu, la, ble. Tenemos un grupo consonántico porque tenemos una licuante con una líquida. La B con la L. Muy bien. Y tenemos un hiato porque son dos vocales abiertas. Co, a, la O y la A. ¿Sí? Bien. Ahora, charrúa. ¿Qué es eso? Grupo consonántico. Hiato y No. dígrafo. Diágrafo, Hiato y dígrafo. Es grupo consonántico. Porque los grupos consonánticos se forman con una consonante licuante y con una líquida. Y ahí la C y la C sí es una consonante licuante, pero la H no. En todo caso, la CH y la doble R forman un dígrafo, que son las 5, una de las dos son digamos, cada una son una clase de dígrafo de las 5 clases que tenemos. Y la U y la A, como está acentuada la U, es decir, lleva la tilde la U, y si rompe la sílaba, ahí es hiato. ¿Por qué no es diptongo? Porque la que tiene la tilde es la vocal cerrada, y no la abierta. ¿Quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? A mí Bien. me quedó una duda con guerrillero. Sí, guerrillero. Porque podemos decir que es grupo mixto porque tiene G-U-E, G. Sí. Podemos decir que es dígrafo porque tiene doble R y doble L, ¿verdad? Sí. Y diptongo en la UE por tener una vocal cerrada y una abierta. ¿También podría ser? Sí, ahí lo tienen que poner, sí. Bien. Si les piden todos los elementos que presenten la palabra, lo ponen. Ahora, si le piden solamente el elemento que más predomina dentro de la palabra, ¿cuál es el que más predomina? Dígrafo porque tiene doble R y L. Está, perfecto, ponen dígrafo, ¿se entiende? Dale, buenísimo. Gracias. ¿Sí? Buenísimo. Yo tengo una duda con coagulable. ¿Se puede poner dígrafo porque tiene la G y la U? No, porque ahí la U no está haciendo como de guerra, ¿sí? Es una común. Y la G y la U, y la Q y la U, siempre tienen que ir con vocales mudas, por eso se dice que es igual al grupo mixto. Si yo lo nombro, ¿qué les dije? Que si teníamos otra vocal al lado, formaba un Grupo mixto. ¿Diptongo? diptongo, ¿sí? Por ejemplo, yo nombro la U, por ejemplo, como huemul, y la nombro a la U, y pongo otra vocal al lado, va a formar un diptongo. Si no la nombro a la U y pongo otra vocal al lado, que sea la E o la I, va a ser grupo mixto. ¿Quedó claro? ¿Y no es dígrafo por tener GU? ¿O es lo que acá explica que me mareé? Es lo que acabamos de decir. Si tiene la sílaba formada como tal, como ge o gui, ponen grupo mixto, ¿sí?
porque justamente de eso se diferencia. Pero si no lo tuviera, y tuviera otra palabra que no estuviera justamente la E o la I, ahí sí ponen grupo como dígrafo, digamos. Pero en Dale. guerrillero no se dan tanto problema porque justamente les dan para que pongan dígrafo en la doble L y la doble R. Y el G lo pueden marcar con diptongo y con grupo mixto. Eso sería bien la clasificación que ustedes tienen que hacer. Listo. ¿Sí? Dale. Bien. Bueno, ahora bien, la sílaba y la palabra. Se los explico. Y después vamos a la actividad número 7. Y para el viernes tienen que realizar la actividad número 8 y la actividad número 10. ¿Sí? Que son las que a mí me interesan que se sepan bien porque son actividades que se los toman, ¿sí? Ahora bien, la sílaba y la palabra. Esto es teoría, se lo tienen que saber. En la oración sabemos que están formadas por unidades menores que son las palabras, ¿sí? Y que estas palabras gráficamente se van a formar por letras o grafemas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la unidad menor de palabra? La sílaba. ¿Por qué? Porque tienen poca significación y son unidades de emisión mínima del habla, ¿sí? Entonces, si les ponen en un verdadero y falso, que siempre lo toman, la unidad menor del habla es la palabra falso, ¿sí? Es la sílaba. ¿Quedó claro eso? Márquenlo. Si le digo que los marquen, márquenlo en serio, ¿sí? Bien. La palabra es la unidad de significación que en la lengua escrita va a separarse, digamos, de otra mediante un espacio. Por eso escribimos todas las palabras conjuntamente. ¿Por qué? Porque pierde el sentido. Por eso, ¿sí? Ahora bien, la sílaba es la menor unidad de esfuerzo expiratorio y muscular en la que se divide el habla. Recálquenlo a eso. ¿Por qué está formada la sílaba? Por fonemas, que pueden ser vocales o consonantes. Según el número de sílabas, las palabras, y acá esto lo van a poner en ítems, lo marcan. Según el número de sílabas, las palabras pueden clasificarse en monosílabas si tienen una sílaba. Por ejemplo, ¿qué? ¿Sí? La palabra ¿qué? Monosílaba. Bisílabas si tiene dos sílabas. Por ejemplo, la palabra caen. La divido y tiene caen. Trisílabas si se divide en tres sílabas, como por ejemplo, casorio, casorio, ¿sí? Tenemos tres sílabas. Polisílabas cuando yo tiene más de 4 sílabas. Por ejemplo, no sé, exaltación, ¿sí? Exaltación, exaltación, ¿sí? O cualquier computadora, computadora. Fíjense que tiene un montón de sílabas. Entonces, según el número de sílabas, monosílabos, bisílabos, trisílabos, polisílabos. Y según el número de letras, pueden ser monolíteras cuando tiene una sola letra. Por ejemplo, A o I. Por ejemplo, coca o gaseosa. Ese O es monolítera, ¿sí? Bilíteras, cuando tiene dos letras. Por ejemplo, D o un. ¿Sí? O la, o el, ¿sí? Dos letras. Trilíteras cuando tiene tres, por ejemplo, una, ¿sí? Uno, o del, o con, ¿sí? Y polilíteras cuando ya tiene más de tres, por ejemplo, casa, tiene 4. ¿Quedó claro esa diferencia? Lo toman, chicos, eso, ¿sí? Lo toman, siempre lo toman, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Podés volver a repetirlo, por favor? Sí. Sílabas se dividen en monosílabas, una sola sílaba. Bisílabas, 2 sílabas. Trisílabas, 3 sílabas. Polisílabas, más de 4 sílabas. Según el número de letras, vamos a decir no sílabas, sino líteras. Entonces, monolíteras, una sola letra. Bilíteras, 2 letras. Trilíteras, 3 letras. O polilíteras, más de 4 letras. ¿Sí? 4 letras o más, digamos. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ahora, para entender cómo se divide una palabra, van a ir al partecito donde ustedes tienen un para tener en cuenta, ¿sí? Que tienen 5 y dice, por cuestión de elegancia, no debe terminar un renglón con la vocal inicial de una palabra, ni empezar con la vocal final de otra palabra.
Por ejemplo, no puedo decir orilla, sino que voy a decir orilla, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Por cuestión de elegancia. Nosotros usualmente, ¿cómo dividimos orilla? O-di-ya, ¿no es cierto? Bueno, por cuestión de elegancia, si nosotros terminamos un renglón con una palabra, no vamos a poner o, barrita, di, ya, sino que vamos a poner ori, rayita, ya. ¿Estamos? Siempre que tenemos por terminar un renglón. Ojo, eso márquenlo. No debe terminar un renglón. Eso quiere decir que vos tenés orilla, por ejemplo, entonces pones o y no marcamos barrita y seguimos abajo en el mismo renglón, sino que bajamos toda la palabra y lo ponemos ori, puntito, ya. ¿Quedó claro eso? Si la tenemos a la palabra sola, sí lo van a dividir así, pero si están en un renglón, no. ¿Estamos? Bien. Si una palabra tiene prefijo, se puede separar de dos formas, claramente. Yo puedo decir desaparecer, estoy diciendo desaparecer, o puedo decir desaparecer. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Si tiene prefijo, de dos formas. Siempre que no se pierda el sentido de la oración, ahí agréguenle, ¿sí? Porque ya vamos a ver que hay otros que tienen el mismo prefijo. Cuando la divido de dos formas, no tienen sentido, ¿sí? Cuando la palabra tiene H precedida por una consonante, la primera va a ser principio de sílaba. Por ejemplo, se dice inhumano. No se dice inhumano. Ojo con eso, ¿sí? Se divide inhumano, ¿sí? La U queda sola con la H, ¿sí? Lo mismo que deshacer. No se dice, fíjense que ahí tenemos un prefijo que es des, ¿sí? Fíjense que si lo dividimos desde las dos formas queda mal. No puedo decir deshacer, ¿sí? Yo digo deshacer. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Después tenemos en los dígrafos CH, doble L y doble R, y en los grupos consonánticos claramente no se dividen sus componentes, siempre van conjuntamente. No puedo decir carreta, no, porque diría carreta, no diría carreta, ¿sí? Los diptongos y triptongos siempre pertenecen a una misma sílaba porque si se rompen se llaman, ¿cómo? Hiato. Muy bien, ¿sí? Y después tienen el ejercicio número 5, que ahí les voy a poner un ejemplo. Fíjense, si yo digo desafiar, ¿queda claro si yo digo desafiar lo que estoy diciendo? Díganme si sí o si no ustedes. Si yo digo desafiar, bien. Sí. Ahora, si yo digo desafiar, ¿queda claro? Sí, queda como fijo. No, exactamente, queda bien, no queda bien. Ujú. ¿Sí? ¿Qué es afiar? ¿Qué significa afiar? Nada. ¿Se entiende? Sí. Pierde el sentido. Sí, sí. Ahora, si yo digo desahogo, ¿ahí está bien o no? Sí. Si yo digo desahogo, bien. Ahora, si yo digo desahogo, ¿queda bien o no? No. Sí. Sí. Dice que sí. Si yo digo des y ahogo, las divido así, queda bien. Y si digo desahogo, estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense en el caso de deseo. Si yo digo deseo, Ok. ahí queda bien, ¿cierto? Deseo. Pero si yo digo deseo, ¿estoy diciendo lo mismo? No. Bien. Esa es otra palabra que no se puede dividir. ¿Se entiende? Así tienen que ir hablándolo en voz alta y dividiéndolo en sílabas, ¿sí? Por ejemplo, en desoír. Si yo digo desoír, fíjense que tenemos un hiato en oír, ¿eh? Entonces voy a decir desoír. ¿Queda lo mismo si yo digo desoír? ¿Estoy diciendo lo mismo? ¿Estoy diciendo desoír? ¿O pierde el sentido? Sí, muy bien. Entonces esa palabra se puede dividir en dos. Ahora, si yo digo, por ejemplo, desolado, yo puedo decir desolado o puedo decir desolado. Una sola advierte. Puedo decir desolado, porque si digo desolado, no estoy diciendo desolado, ¿se entiende? Pierde el sentido.
¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, eso es la actividad que ustedes tienen que hacer. Después tienen que hacer la actividad número 6, que siguiendo las reglas de la separación de sílabas, tienen que poner si es correcto o incorrecta. No es tan difícil eso. Chiita. ¿Estaría mal? No, así dividida está bien. Tenemos dos vocales iguales que forman hiato. ¿Sí? Entonces ahí está bien dividido, chiquita. ¿Sí? C, O, ahí está mal, porque tenemos la E y la O, que son dos vocales abiertas. Entonces hay hiato y se divide. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos al verdadero y falso rápido y terminamos. Hay hiato en la palabra huida. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, ¿por qué? Yo puse que hay diptongo. Hay diptongo. Ahí, al lado de eso, van a notar estas palabras que les voy a tirar como un tip para que lo tengan en cuenta porque se lo van a tomar. Destruido, que nosotros usualmente lo nombramos como si tuviera un hiato o una tilde, digamos, en la I, no tiene una tilde destruir o construir. No tiene una tilde, no que no la pongan. Destruido, aunque les suene mal, es diptongo, chicos, ¿sí? No decimos destruido con tilde. Ponemos destruido sin tilde nosotros, se escribe sin tilde. Entonces ahí tenemos un diptongo, ¿sí? Lo mismo pasa con huida. Muchos le ponen como si tuviera una tilde en la I, pero no lo tiene. Si lo tuviera, sí sería de hiato. Pero como no lo tiene, es falso, es diptongo. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Los grupos consonánticos están formados por una consonante y una vocal muda. Falso. 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 Los grupos Están consonánticos licuantes. Están Y por formados por dos consonantes, una licuante y una líquida. Bien, ¿y cuáles son los que están formados por una consonante y una vocal muda? Los grupos Los mixtos. grupos mixtos. Mixtos, muy bien. En la palabra re-i-ais, encontramos un triptongo de una vocal cerrada, una abierta y una cerrada. Verdadero. Verdadero. Falso y es falsísimo. ¿Y saben por qué? Porque la regla del hiato, la regla del triptongo les dice que es una vocal. Cierren por los micrófonos, chicos. La regla del triptongo les dice que el triptongo se tiene que formar con una vocal cerrada más una abierta tónica, que la abierta debe llevar la tilde en todo caso, y una vocal cerrada. Ahí tenemos vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Eso sí lo forma, pero fíjense dónde está la tilde. En la vocal abierta, en la vocal cerrada. Sería un hiato. Entonces, tenemos. Es un hiato y hay un diptongo. Perfecto, Barbie. Muy bien. Tenemos un hiato, que es la I, y después tenemos un diptongo, que es la A y la I. ¿Se entiende? Entonces, esa es la justificación. Hay un hiato y un diptongo. La justificación es falso, porque en realidad en la palabra re-iais encontramos un hiato y un diptongo. ¿Sí? Bien, ahora, en la palabra aéreo encontramos dos hiatos, eso se lo había dicho yo antes. Verdadero. 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 Son los dos. Es verdadero. ¿Cuáles son los dos hiatos? AE y EO. AE. Y EO. Muy bien, muy bien. El idioma español tiene 4 dígrafos. ¿Qué es eso? Falso. Falso. Hay 5. Tiene 5 como vos nos dijiste. Bien, tiene 5 dígrafos. ¿Cuáles son los 5 dígrafos? Doble L. Doble R, GU y Q. Muy bien. ¿Y cuáles son los que tenían 4? ¿Cómo se llamaban? Los grupos mixtos. Perfecto. La palabra queriendo tiene 2 diptongos. Verdadero. Verdadero. Falso. Muy bien, falso. ¿Por qué es falso, chicos? Porque como yo les dije acá, antes me pusieron el ejemplo con guerrillero y me preguntaron si puede haber un diptongo. Si les piden marcar todo lo que tenga en la palabra, ustedes lo van a poner como tal. Pero si no, querido, ¿ese qué? ¿Qué es? ¿Un diptongo o un grupo mixto? Un grupo mixto. ¿Y cuál es el diptongo solamente entonces? La I y la E. ¿Se entiende? Entonces, falso. La palabra queriendo tiene un grupo mixto
y un diptongo. ¿Se entiende? Sí. Después, la morfología estudia el orden de las palabras en la oración. Falso. Falso. Bien, Falso. Estudia Forma y la estructura Lo que de- lo que estudia la forma y la estructura de las palabras. muy bien, en género, número, modo, tiempo, persona, etc. Las palabras hornero y guión tienen igual número de letras que de fonemas. Bueno, ya sabemos que no, ¿por qué? Porque tenemos una U muda y una H muda. Entonces no hay chance de que tengan la misma cantidad de fonemas que de letras, ¿se entienden? Es falsa. ¿Sí? Dos Sí. vocales tratadas idénticas forman diptongo. No, Falso. eso es Falso. Falso. Forma hiato. Falso. Muy bien. Ya. Durante la producción sonora de las consonantes, es libremente del aparato fonador. Falso. Falso. Obstaculizan la salida del aire. Muy bien. Y si no, ¿quiénes eran las que salían libremente al aire? Las vocales. Las vocales. ¿Vieron que yo les dije que eran preguntas de exámenes? Bueno, Tengo una sin duda. saber el libro, realmente son preguntas de exámenes, ¿sí? Sí, decime a vos. Entonces ahí, ¿cuál sería la justificación? ¿Cualquiera de las dos? Durante la producción sonora, sí. Si pones durante la producción sonora de las consonantes, el aire se obstaculiza por salir, ya que tenemos el empleo de la lengua, de los labios, del paladar, de los dientes, o podés poner durante la producción sonora de las vocales, el aire sale libremente del aparato fonador. Cualquiera de las dos va a estar bien. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. A ver, la palabra deshielo admite dos formas de separación en sílabas. Falso. ¿Por qué? Y acá tenemos el caso de que estamos viendo, es lo que decir. Yo digo, deshielo, ahí sí admite esa separación. Pero si yo digo deshielo, ¿estoy diciendo lo mismo? No. Bien, ahí está. No. La respuesta, ¿sí? Este es un caso excepcional en donde una palabra tiene prefijo, pero aún así, por más de tener prefijo, no se puede dividir de dos formas porque se pierde el sentido de la oración, el sentido de la palabra o el significado de la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que justificar. Después, las sílabas son las unidades de emisión mínima en que se divide el habla. Verdadero. Se las dije recién a eso. Ahora, escuchen esto. La gramática estudia los principios y leyes generales que rigen el comportamiento de las unidades de la lengua. Verdadero. Y si yo la pragmática analiza la manera en que se combinan y se disponen linealmente las palabras y los grupos que forman. Esa es la sintaxis. Es falsa. Es falsa. ¿Por qué es falso? Porque la pragmática en realidad se encarga de estudiar los usos de los recursos del habla que da una persona dentro de una comunidad. Les había dado el ejemplo de la ironía, la metáfora, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, Sí. esa es falsa. Las unidades de la fonología se llaman fonemas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo se llama la ortografía? ¿Cómo? Grafemas, muy bien. Una sílaba puede estar constituida por una sola vocal, ¿verdadero o falso? Verdadero. Las vocales son aquellas que podían constituir una sola sílaba. ¿Quiénes no la podían hacer a eso? Los consonantes. Dígrafo es sinónimo de grupo consonántico, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Que dígrafo es sinónimo de grupo mixto. De grupo mixto. ¿Y el grupo consonántico cómo se formaba? Con el licuante. Ahora, préstenme atención. Una vocal abierta átona más una vocal cerrada tónica forman un hiato. Verdadero. ¿Un ejemplo? ¿Alguien que se anime? Transeúnte. Ahí está, muy bien. Tenemos la vocal cerrada, que es la U, tildada, y anterior, la E, que es abierta. Muy bien, ¿sí? La abierta átona es la que no está tildada, y la vocal cerrada tónica es la que sí está tildada, ¿sí? O por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurra. Día. Día, muy bien, día, por ejemplo. Tenemos la vocal cerrada con tilde, la I, y la A, vocal abierta átona,
¿sí? Caímos, muy bien, vocal abierta átona, la A, y vocal cerrada tónica con la I, muy bien, chicos, ¿sí? Bueno, ahora, les voy a explicar. En la actividad número 8, ustedes lo que tienen que hacer es leer ese textito de En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, bla, 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 ¿sí? Y después tienen que formar, y fíjense lo que les pide, la última palabra con diptongo. No pongan la primera que encuentren, vayan de atrás para adelante, ¿sí? Entonces leen el texto así. Escultura, la, en, también. Bueno, ¿cuál es la última palabra que existe con También. También, ahí está. Entonces ponen también. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, Una palabra con... pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Ahí el paratexto de la oveja negra no lo contamos? Cuenta, porque en la actividad te pide, no tengan en cuenta el paratexto. Dice ahí en la actividad. Entre paréntesis lo dice. Perdón, no lo había leído. ¿Sí? Así que por eso. Siempre se pide el primer ejemplo, salvo que la misma oración se pide el último. Entonces, la primera palabra que exista con hiatos la marcan. Por ejemplo, país. País ahí tienen un hiato. País. Entonces ponen país. ¿Se entiende? Palabra con grupo consonántico y diptongo. Palabra con grupo mixto. Palabra con dígrafo. Bisílaba. Es decir, que tengan cuántas letras o sílabas le está pidiendo ahí. Bisílabas. 2 sílabas. 2 sílabas. Palabra bilítera. ¿Cuántas letras tiene que tener? 2 Dos. letras. 2. Muy bien. Monosílabo. ¿Cuántas sílabas tiene que tener? 1. Palabra monolítera. ¿Cuántas letras tiene que tener? Una. ¿Y cuál es la palabra con fonema KS? Y ahí se los voy a decir yo. La palabra con fonema es existía, ¿sí? Fíjense cuando yo digo existía, por ejemplo, va a decir existía, ¿sí? Voy a decirlo así, existía. La Q primero, la K, perdón, y después la S, ¿sí? No sé si aparece como existía ahí. Existió, dice. Existió. Bueno, entonces ahí tienen el ejemplo de existió, ¿sí? En un lejano país existió. Ahí tienen la K y la S. Será es visible, ¿sí? Bueno, la actividad número 10 tiene que ser exactamente 3 palabras con hiato, que no sean verbos, 3 monosílabos trilíteros. ¿Qué significa eso? 3 monosílabos trilíteros. ¿Qué significa? Una sílaba con 3 sílabas y 3 letras. Una sílaba con 3 letras. 3 palabras polisílabas que sean sustantivos, polisílabas que tengan más de 3 sílabas. 3 palabras con dígrafo, 3 palabras bilíteras, es decir, ¿cuántas letras? 2. Bien. Y 3 verbos conjugados, y fíjense la palabrita conjugados. Que sea conjugados, ahí le van a sacar una flecha y van a poner que no sea gerundio, que no sea participio y que no sea infinitivo. ¿Sí? No puede ser infinitivo, no puede ser participio y no puede ser gerundio. Lo vamos a ver en la unidad número 3 a eso, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta, ¿sí? ¿Quedó claro? Tiene que estar conjugado el verbo, es decir, en algún tiempo verbal. Los participios... Sí, los 3 verbos conjugados significa que conjugados tienen que estar en cualquier tiempo y no pueden ser infinitivo, gerundio ni participio. Los participios son aquellos terminados en ado, ido. Por ejemplo, desaparecido. ¿Sí? Fíjense que no es un verbo, sino que está conjugado. Desaparecido. Ado, ido. Los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, caminar. ¿Sí? Ar, er, ir. No es un verbo conjugado. Y los gerundios son los terminados en ando, endo. Por ejemplo, jugando. ¿Sí? Entonces, ustedes si van al texto, no pueden poner, por ejemplo, a ver, esperen que encuentre uno. Arrepentido puede ser. Arrepentido. Arrepentido es un participio, no viene el verbo arrepentir, ¿sí?
O sea, viene ese verbo, pero no está usado ahí como un verbo, sino como un adjetivo. Estaba arrepentido, ¿sí? Está hablando de algo, le está dando características de cómo estaba. ¿Se entiende? Pero sí pueden poner, por ejemplo, habían puesto. Habían es un verbo trisílabo, fíjense. An, ¿sí? Pero ojo con eso, no pongan habían puesto, porque es un verbo que está conformado por 3 sílabas, en realidad el habían nomás, pero es un verbo compuesto, ¿sí? Una Que lo van a consulta. ver. Sí, Tendido no se puede, ¿no? tendido no, es un participio. Los verbos que pueden marcar son, por ejemplo, existía, es un verbo, viajaba, es otro Viajaba. verbo, se debe, el debe sí es un verbo, pero viajar no, ¿sí? Separa. Separa. Separa también, era también, contaba, ¿sí? Todo lo que esté en pos de ser conjugado. Hacían, después tienen llamaba, mostraban, ¿sí? Eran, fíjense, venidos de la colonia, venidos no, adoído participio. Hacia la tardecita, ese hacia, poblaban, hablaban, bebían, ¿sí? Después tienen, bueno, estaba, rezaban, criticaba, ocurría, había, vivía, y esos. Son los únicos verbos que pueden marcar, ¿sí? Pero Una fíjense pregunta. que sea trisílabos, ¿sí? Sí, decime, Franca. Cuando dijiste Asia, es como una excepción o algo así, porque, o sea, no sé si No, tiene dos. perdón, leí hacia. No, hacia no, hacia la tardecita es como haciendo hincapié a un complemento circunstancial de tiempo, hacia la tardecita, es como decir, se fue hacia tal lado, ¿sí? Bien. No, ahí no es un verbo. Pensé que decía hacia, lo leí muy así nomás. No, hacia la tardecita no te está indicando hacia qué es es un circunstancial en ese caso, ¿sí? Bien. Una pregunta. Las reglas de silabeo, Sí. no las entendí muy bien. Bien, las que están en el cuadrito. Sí, en la página 14. Una consonante entre dos vocales forman sílaba con la vocal que le sigue. Dos consonantes entre dos vocales se unen. Eso tienen que buscar ejemplos, los pueden buscar ejemplos en cualquiera de los lugares. Pero no es que se tienen que saber esas reglas de silabeo sí o sí. Porque comparten el Q y la U y la G y la U. Por eso se consideran dígrafos y grupos mixtos como sinónimos. Por la G y la U y la Q y la U. Si vos vas a dígrafos, tenemos 5, y si vas a grupos mixtos tenemos 4, pero comparten la G y la U y la Q y la U, ¿sí? Por eso se dicen sinónimos. Bueno, chicos, voy a cortar acá porque se hizo bastante extensa la clase, pensé que iba a ser de 1 hora nomás, pero bueno, hicimos de 2 horitas, espero no haberlos cansado, espero que haya quedado claro. Yo lo que les voy a decir, el viernes es la próxima. Lo que les voy a comentar es esto, chicos. El viernes yo sí o sí voy a tener que darles solamente de 5 a 6. Quisiera, yo no tengo drama en darle hasta las 7, pero el problema es que yo rindo a las 6 de la tarde, rindo fonética en español, así que, bueno, tengo un parcial y tengo que entrar sí o sí a las 6, porque ya van a ver que es muy como restringido el horario que nos dan solamente 40 minutos para hacer ese parcial, entonces, bueno, nada, tenemos que estudiar mucho. Por ende, solamente voy a estar 1 horita, nos vamos a conectar, si quieren, 5 menos 10, así damos esa tolerancia de los minutitos, 10 minutos, a las 5 arrancamos, así empezamos a ver la unidad número 2, vamos a ver la unidad número 2 hasta la parte de sustantivo, ¿sí? Vamos a ver preposición, vamos a ver conjunción y vamos a ver sustantivo. La otra clase que va a ser el lunes, vamos a ver la parte que nos quedaría de sustantivo, vamos a ver adjetivos, determinantes y pronombres, ¿sí? Y el viernes... ¿Hasta qué página la unidad 2? Hasta sustantivos nomás. Vamos, creo que tienen un cuadro en donde ustedes tienen que clasificar según un texto de un emperador, si las palabras son sustantivos propios, comunes y demás, si son contables, abstractos, no contables y demás, ¿sí? Buenísimo. Bueno, entonces los veo, chicos, el viernes a las 5 menos 10.
Espero que les haya gustado y bueno, la clase va a quedar grabada, estamos a disposición por lo que ustedes necesiten, cualquier cosa nos avisen y bueno, estamos todos en los grupos, así que cualquier duda de cualquier actividad me pueden etiquetar a mí, a veces se me pasan de largo los mensajes y bueno, nada, eso. No se preocupen que van a arrancar el ciclo con todas las pilas bien puestas y vamos a seguir dando estas clases, ¿sí?